Buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy? Bueno, pues hoy es jueves y como muchos jueves tenemos spoilers, así que se viene un nuevo héroe, una nueva heroína a Marvel Champions. Vamos a abrir la noticia y aquí la tenemos, resurgir de las cenizas. Tenemos aquí a Fénix, nuevo pack de héroe para Marvel Champions. Anunciamos el pack de héroe Fénix para Marvel Champions, el juego de cartas, o sea que así ya de primeras ya completamos ese equipo de Patrulla X que se va a venir con la expansión de los mutantes. Tengo todas las luces, sí, vale. Con la expansión de los mutantes. Y tenemos ya equipo para jugar a 4, que esto es algo que me dijisteis vosotros, que yo no me daba cuenta. Yo decía, joder, pero son como demasiados héroes, demasiado contenido de golpe, ¿no? Y algunos de vosotros me decíais en los comentarios, Gambito, date cuenta que si no sacan 4 héroes cuando salga la expansión de los mutantes, no vas a poder hacerte pues toda la historia de los mutantes pues con 4 que sean de la patrulla, ¿no? Entonces eso sí que está guay. Y me parece correcto, me parece muy bien, fue un detalle que estuvisteis ahí muy atentos, me parece muy guay. Claro, como yo no jugaba, que ahora estoy empezando a jugar un poco más en multijugador, como yo no jugaba casi ya una época y solo jugaba en solo, no me daba cuenta que podrían jugar hasta 4, jugar de 4 con Cíclope, Fénix, Coloso y Kitty Pryde. Se viene campañita guapa, gente. Se viene una campaña muy chula. Pero bueno, vamos a leer. Ya he visto cartas. Adivinad quién aparece en una ilustración que ya se me ha puesto la piel de gallina. Y yo digo, Dios, qué poco falta para que venga. Qué poco falta, Dios. Me emocioné, ¿eh? Me emocioné. Porque solo ves la ilustración de primeras y dices tú, ojo, que se viene aliado. Pero bueno, no adelanto acontecimientos, gente. Vamos a leer. La Fuerza Fénix me ha escogido, pero solo yo decido quién soy. Vale, buena frase, la verdad. La poderosa telepata Jean Grey, una de los 5 integrantes de la Patrulla X original, fue escogida por la Fuerza Fénix como su avatar. Como Fénix utiliza su telepatía y su telequinesia, hay cosas de telepatía muy bien hechas, que ahora vamos a leer, para proteger a los humanos y mutantes. Por igual, bueno, esto lo leí de aquella manera. Como Fénix utiliza su telepatía y su telequinesia para proteger a los humanos y mutantes por igual, pero siempre debe tener cuidado de no dejar que el poder de la Fuerza Fénix la domine. Fantasy Flight Games se complace en anunciar el pack de héroe Fénix para Marvel Champions, el juego de cartas. Con este pack nos encontramos a un poderoso héroe que se une a la batalla. Fénix es un nuevo héroe jugable que viene... ¿Por qué no dicen heroína, tío? Jugable que viene junto a sus 16 cartas propias, porque juega un poco con una carta de estado, ahora os explicaré. Me recuerda un poco al escenario de negocios arriesgados, con un mazo de justicia pregenerado y listo para jugar desde el primer momento. Recordamos que Cíclope venía con liderazgo, esta viene con justicia, Coloso creo que venía con protección y Kitty Pryde con agresividad, o sea que completamos los 4 aspectos también para la campaña, para mutantes. Como hace justicia pregenerado y listo para jugar desde el primer momento. Podrás acabar con los planes de los villanos tan pronto como abras la caja. Sus formidables poderes psíquicos lo son, y la increíble potencia de la Fuerza Fénix a su disposición hacen que Fénix sea una extraordinaria adición a cualquier equipo. ¿Me estoy rayando? Porque me noto un poco extraño hoy el micro, ¿eh? Dejadme revisar un segundo. Yo creo que esto va bien. No sé. Vale, pues aquí tenemos las primeras cartas. Lo vamos a ver aquí mejor, ¿vale? En principio hay ilustraciones que me han parecido horribles, la verdad. No sé. Me imagino que de Jean Grey tienen que tener muchísimo pool de ilustraciones para hacer algo mejor que lo que veo por aquí. Sobre todo no me he fijado en los artistas que han participado, pero sí que me he fijado algunas que ponen Marvel, ¿no? Cuando ponen Marvel es que las están directamente cogiendo de la biblioteca de imágenes que tienen de Marvel. Y jova, creo que hay alguna que es verdaderamente mejorable. Mira que yo soy bastante... bueno, acepto bastante, ¿no? Las diferentes ilustraciones, pero hay alguna que de verdad, no me ha gustado nada. Bueno, vínculo psiónico. Como poderosa telépata, vinculada a una peligrosa entidad cósmica, el estilo de juego de Fénix se basa en mantener el control. Dios, o sea, me va a encantar esta heroína. O sea, es probable que todo lo que vamos a leer hoy aquí sea mi heroína favorita por estilo de juego que propone de los 4 mutantes que salen. Mira que Jean Grey era
la que menos me apetecía de los 4, seguramente, porque bueno, Coloso y Kitty eran personajes que no conocía y tenía la ilusión de que me sucediese como con Miss Marvel, que no los conozco mucho, pero a lo mejor a través de la mecánica me interesa el personaje y puedo conocer más. Había, bueno, mecánicas muy interesantes en ambos, entonces me interesó mucho. Y luego sabía que venía Cíclope y Jean Grey era como, no me apetece mucho su movida y ostras, propone cosas muy guays. Jean Grey la tenemos aquí, tamaño en mano 6. En héroe tiene tamaño en mano 5, o sea que perfecto. Vida 9. Cada vez siguen repitiendo más este patrón. Ya os dije que a mí me gusta. 9-10 de vida, tamaño en mano 6, tamaño en mano 5, más o menos. No romper mucho ese esquema y a partir de ahí jugar. Y aquí lo están cumpliendo. Mutante Psiónico Patrulla X. Preparación. Pon en juego tu mejora Fuerza Fénix con la cara de contenida boca abajo. Perdón, boca arriba. Colócale encima 4 contadores de poder. En vez que de contenida, yo a lo mejor hubiese elegido algo tipo encadenada, desencadenada, ¿vale? O algo por el estilo, algo más épico, porque cuando se desata, ojo. Respuesta, una respuesta de recuperación. Yo creo que esta es la primera vez que vemos esto en el juego. Después de que realices una recuperación básica, coloca un contador de poder sobre la Fuerza Fénix. Entonces, en la preparación empiezas con 4. Esta no se la podrías poner de primeras, a no ser que utilizases cartas que te hagan daño. En principio eso de momento no lo hay. En Alter Ego, además, de momento no hay la opción de poderte hacer daño en Alter Ego para colocarte un quinto contador. Y en la parte de héroe tenemos la primera heroína. Echadle un repaso al vídeo de la escala de poder que publicamos la semana pasada. Porque cada vez que salen más spoilers me doy cuenta que estábamos muy encaminados, tanto yo como vosotros, en los comentarios sobre por dónde debería ir el juego, por dónde está yendo. Creo que nos están leyendo bien a la comunidad. Y creo que esto pinta muy bien la época de mutantes que viene. Jean Grey, Fénix, la primera heroína que de primeras no le sucede como a Ironheart, que tenía que subir, o a otros héroes que podían llegar a 3 de intervención, pero para llegar a 3 de intervención tenían que colocarse mejoras o algo por el estilo. La primera, que de base tiene 3 de intervención. Sí que teníamos héroes con 3 de ataque básico, pero y en defensa. Pero la primera que tiene 3 de intervención es algo que a lo mejor puede que repitan más a menudo con los psiónicos. Puede que le den a ese rasgo ese poder en la intervención, en el control. O sea que, bueno, pues me voy a poner psiónico ahora en Twitter de estado, porque me encanta el control y me encanta poder manejar el control de la mesa, ¿no? Vínculo psiónico, recurso de héroe. Quita un contador de poder de la fuerza Fénix, genera un recurso universal. Vale, les están dando bastante más... Joder, lo siento, pero me tengo que pegar esto más. Que me oigo como rebotado. Voy a bajarlo un poco de sonido, creo que ahora mejor. Les están dando a los héroes cada vez más poder para la generación de recursos. Eso viene muy bien, además de los poderes básicos, ¿vale? Y es algo que me gusta. Me gusta porque más recursos es igual a más poder de decisión, ¿no? Y con más poder de decisión hay más poder de acertar o equivocarte. Y ahí entra más en valor la capacidad del jugador como tal. Y eso siempre me gusta. La Fuerza Fénix me ha escogido, pero solo yo decido quién soy. Mirad, de las 2 ilustraciones creo que la que más me gusta de todo el pack que he visto por ahí es Jean Grey, ¿eh? Porque luego lo que se viene parece un poco raruno, pero bueno. Cuando empieces a jugar como Jean Grey, también empezarás con la Fuerza Fénix. Aquí no viene en la... ¡Wow! ¡Qué pocas cartas vienen aquí! Luego os leo la americana, gente. No os preocupáis que vienen muchas más. También empezarás con la Fuerza Fénix en juego en su forma contenida y con 4 contadores de poder sobre ella. Como héroe, Fénix puede aprovechar el poder de la Fuerza Fénix para generar recursos para tus cartas. Mientras mantengas al menos un contador de poder sobre ella, la Fuerza Fénix seguirá estando contenida. Sin embargo, aquí viene lo bueno. En cuanto se retire el último contador de poder, pasa a estar desatada e intercambia sus estadísticas de intervención y ataque, ¿vale? Entonces pasa a tener solo uno en intervención, está mucho más descontrolado el héroe, la heroína, pero pasa a tener 3 de ataque básico, ¿vale? Esto puede ser una gran ventaja si ocurre en el momento adecuado, pero también conlleva algunos riesgos que veremos más adelante.
no podrás devolver la fuerza fénix a su cara contenida hasta que vuelvas a tener al menos 4 contadores de poder sobre la carta. Así que ten cuidado de no quitar demasiados contadores si aún no estás preparado para desatar la fuerza. Vale, vamos a ver aquí la carta de... ¿Es esta? A lo mejor. No. Es esta, ¿vale? La fuerza fénix es un permanente. Aquí ya está desatada. No hay la... ¿En serio? Aquí, ¿vale? Esto es cuando aún estás contenida. Gana el rasgo contenido. Respuesta no forzada, como se dice en castellano. Respuesta obligatoria, creo que lo traducimos. Bueno, respuesta obligada, ¿vale? Respuesta obligada. Después de que el último contador se quite, le das la vuelta. No te da más allá de que simplemente estás contenido. Pero cuando te desatas, lo tenemos aquí, pierdes la intervención, ganas el ataque. Bueno, es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Y tiene ilustraciones que, de verdad, me parecen un poco chusqueras. No sé qué han hecho. Por ejemplo, el muñequito que tenemos siempre de los héroes y las heroínas abajo a la derecha. No sé, habían mejorado en eso. No sé por qué ahora hay un pasito hacia atrás en eso. Pero bueno, sigo leyendo. Pilláis un poco, entiendo que estáis pillando la mecánica, ¿no? O sea que puedes ir sumando contadores, como los bajes de todo, te vuelves una heroína con mucho menos control, pero mucho más poderosa, con mucho más daño. Ahora, como es lógico, gran parte del potencial de Fénix tiene que ver con la fuerza Fénix de alguna manera. La sala blanca, junto con la capacidad innata de Jean Grey, puede ayudarte a conseguir un suministro constante de contadores de poder, mientras que cartas como Traje de Fénix, Estallido Psíquico y Ardid Telepático tienen efectos diferentes o adicionales dependiendo de si la fuerza Fénix está desatada o no. Vale, y las tenemos por aquí, seguro. Aquí está la habitación blanca. Acción de alter ego, una ubicación, Fénix. La agotas y eliges o colocar un contador, que te puede venir muy bien para seguir manteniendo al Fénix controlado, o curarte 2 con Jean Grey. Vale, bastante bien. Que supongo que le será bastante útil, porque con 9 de vida... estaba pensando que siempre vienen bien héroes que se pueden curar por sí mismos para... ostras, qué bien pensado está esto. Para no tener que agotarte, pero a la vez es posible que con Jean Grey, como es la primera que trae una respuesta a esa recuperación, es la primera que a lo mejor incluso te compensa más que otros. Porque no solo te estás curando, también estás colocando un contador Fénix. Y a lo mejor no te interesa tener contadores. Primero porque los vas a generar recursos con ellos, pero también porque así mantienes controlado al bicho, ¿no? Al bicho interior. Entonces, bueno, puede estar bien. El traje de Fénix. Ganas el rasgo aéreo. Ojo, porque en aéreo estamos empezando a tener una colección de cartas que empieza a ser peligrosamente bueno. Es una colección peligrosamente buena. Tenemos la combinación de 2 tipos de cartas, pero son 6 copias en total, que estamos metiendo ya mucha gente a muchos héroes que tienen el rasgo aéreo per se, como es la de que te enderezas y quitas 2 de amenaza del plan principal, y la de que te enderezas y te curas pagando con requisito de fuerza, lo que no me mata, creo que se llama. Entonces, lo que no me mata no se utiliza como para aéreo exclusivamente, la otra sí, pero combinan muy bien. Poder tener la capacidad de estar enderezando, preparando a tu héroe varios turnos, además curándote y haciendo X cosas. Además los aéreos, no sé por qué, suelen tener poca vida. Entonces estás pudiendo empezar a montar ahí una cosa muy, muy, muy potente, ¿eh? A ver si no se desmadra un poco el rasgo aéreo. Y luego mientras estés contenida tienes Steady Son. Y mientras estés desatada tienes Represalia 1, ¿vale? Bien. El rayo psíquico debe ser esto. Acción de héroe. Haz 4 de daño al villano. Si estás desatado, haces 4 de daño a cada esbirro enfrentado a ti, ¿eh? O sea que cuando seas Fénix, no solo vas a tener 3 de ataque, sino que vas a ser una maldita bestia parda. Nosotros peleamos en diferentes batallas. Tu fuerza no puede ayudarte en mí. No debe ser, ¿no? No te ayudará. No sé. Estoy un poco espeso hoy, gente, con el inglés. Tu fuerza no te ayudará en mí. No sé.
Vale, engaño telepático, debe ser esto, algo por el estilo. Acción de héroe, intervención, remueve 4 amenazas. Si estás desatado, aturdes y confundes a un enemigo. Es muy loco, cuando estás desatado. Es muy loco. Tiene una penalización muy gorda, que la vamos a ver. Pero las cartas son tan duras cuando estás desatado que casi te invita a estar todo el rato en Fénix reventando, Porque esto es una barbaridad. O sea, por 2 recursos haces 4 de daño y 4 a todo. Por 2 recursos quitas 4 de amenaza y aturdes y confundes a un enemigo. Lo que estoy pensando es cómo funcionaba la mejora desatada aquí, cuando se iba, cuando hay 4 o más contadores. Cuando hay 4 o más contadores. Y dejadme ver una cosa. Remueve un contador de la fuerza Fénix. Genera un recurso. Entonces tú siempre vas a poder, esto hay que verlo bien, ¿vale? Habrá que verlo también in-game cuando juguemos. Pero siempre vas a poder quitarle contadores a la fuerza Fénix cuando estés desatada, para evitar que llegue a 4 más contadores. Entonces, de algún modo, si quieres jugar muy risky, puedes ir a yo aquí reviento y me da igual lo que me venga por delante. Lo cual a alguna gente que conozco le va a encantar la idea. Le va a encantar la idea, porque estamos viendo que las cartas desatadas son una auténtica locura. ¿Qué sucede? Que intervienes de poco, pero claro, si de repente te llega un evento, que supongo que estos habrá 2, mínimo, de intervención, que te interviene de 4 por 2 y además aturdes y confundes, además viene con justicia, no vas a tener problema para la intervención. Por un evento de coste 1, acción de héroe, remueve un contador, prepara Fénix, aquí lo tenemos otra vez, un héroe que se sigue pudiendo preparar y que además te quita contador, o coloca 2 contadores en la fuerza Fénix, por si llega un momento que estás diciendo que no, esto no va a ningún lado. Esta carta cuando la leí, porque lo vi en la noticia en el móvil, me alucinó. Es uno de los diseños de cartas que más me han gustado, así de primeras, de todo lo que he leído de lo que llevamos de Marvel Champions. Esto se vincula a un esbirro no élite, lo cual tiene sentido, y es control mental, ¿vale? Nos dice que coge el control del esbirro vinculado y pierde, gana el control, el rasgo controlado, y es un aliado con el texto en blanco. Y su intervención es lo que tiene planificación, ¿vale? Y come daño cada vez que interviene o que ataca, ¿no? Come 1 de daño. Esto es muy tocho, muy tocho y muy divertido. Es verdad que cuesta 4, pero bueno, tienes contadores de sobra. Tal vez, por ejemplo, si vienes de Jean Grey, en el primer turno ya tienes 4 contadores. Interesante. Y esto puede ser algo muy, muy, muy divertido. El poder poner a un esbirro en contra, que es algo que ya tenía, por ejemplo, la campaña de La Sombra del Titán Loco. Creo que en el escenario de Ela, y no sé si en el de Loki, había algunas cartas que te robaban aliados para convertirlos en esbirros contra ti, como que los controlaba. El poder hacer esto nosotros me flipa, me gusta mucho. Entonces, de algún modo, tiene algunas cositas que hemos visto de otros escenarios, ¿no? Incluso de otros villanos. Lo cual no está mal, porque Fénix a veces es ese Fénix oscuro, ¿no? Y es interesante. Y por eso os decía, por el tema de la fuerza esta, Unleashed, ¿cómo es? La fuerza Fénix, la fuerza desatada. Por eso os decía que me recuerda un poco al escenario del Duende Verde, la de negocios arriesgados. Porque negocios arriesgados, en función de los contadores que hubiese, si había o no, le dabas la vuelta y el escenario cambiaba por completo, ¿no? Y aquí la heroína también, en función de los contadores que tenga sobre la fuerza Fénix, pues cambia por completo, ¿no? Y escudo telequinético. Esto me parece que está también muy roto, psiónico. Los psiónicos van a estar muy fuertes, porque es que si vemos que Fénix puede hacer esto, no quiero ni pensar lo que puede llegar a hacer el profesor Xavier a nivel psiónico. Pero bueno, vincula esto a un personaje amigo. Entiendo que esto, tal cual está escrito aquí, ya sabéis que luego las palabras clave a veces se las lleva el viento, pero en este caso creo que debe ser así. Creo que esto te lo puedes poner a ti mismo. Deberías podértelo poner a ti mismo. Y dice que cuando el personaje vaya a comer cualquier cantidad de daño,
Sí, es cualquiera, ¿no? Sí, de un ataque, eso sí. Coloca el daño encima de esta carta. Y si hay al menos 5 de daño, descartas el escudo telequinético. Es como una piel dura de Rhino. Pero bueno, que nos la podemos aplicar nosotros mismos. ¿Esto con qué juega? Juega con que a lo mejor, bueno, se lo puedes colocar a un compañero también si jugáis en multi. Pero me parece también muy interesante, ya no solo para ti, porque solo tienes 9 de vida. Tener un escudo así está muy bien, sino porque a lo mejor puedes jugar a tener a un aliado realmente roto en mesa. Poder tener un aliado que le metes de repente 5 de vida, pues como vimos a Lobezno, que además se va curando, puede ser muy tocho. Puede ser muy tocho. Entonces, lo que no haría Lobezno sería curarse por encima de sus posibilidades, ¿no? Entre comillas, por decirlo. Quiere decir, nunca jamás vas a poder quitar daño del propio escudo telequinético, ¿no? Pero bueno, interesante. Interesante para jugar. La verdad es que lo que se viene tiene muy buena pinta. Voy a seguir un poco así, viendo las cartas, luego sigo leyendo el texto, ¿vale? Porque esto creo que no lo leí. Sí, esto lo leí. Luego vamos con los aliados y las cartas de justicia. Rise from the Ashes. Bueno, pues esto es levantarse de las cenizas, ¿no? Interrupción. Una mejora a coste 3, que me parece un poco cara porque hay una carta parecida a esta, que bueno, luego os hablo, que solo era coste 1. Fénix. Cuando vayas a ser derrotado, remueve esta carta del juego, la quitas directamente del juego, preparas a tu identidad, le restableces el número de vida impreso y remueve cada contador de poder de la fuerza Fénix. O sea que si lo remueves, te levantas como Fénix desatada, ¿eh? Ojo, porque esto puede dar momentos muy épicos en partida de que te convenga que te peguen para que te derroten y te prepares como Fénix desatada para reventar al siguiente turno. Ojo porque esto puede estar muy bien, ¿eh? Imaginaos que estáis a poco de derrotar a un villano y estáis bastante en las últimas. De decir, que me pegue, que me pegue. De hecho viene con justicia y viene con una carta que permite que... Ah, no, eso era... Hay una en agresividad que permite eso, ¿no? Que el villano te ataque y además come daño. Podríamos hacer en agresividad que el villano te ataque, te comes todo el daño, caes derrotada, te enderezas y además te enderezas como Fénix desatada. Y esa carta hacía 5 de daño por coste 1. Y te levantas con ataque 3. Haces 8 por coste 1. Después de haber atacado o haber intervenido o haber hecho cualquier cosa, porque puedes agotarte primero. Guau, ¿eh? Guau. Puede ser una heroína muy divertida, muy top. Esta carta me parece muy top. Lo que sucede es que, bueno, es lo que estamos hablando, ¿no? Es un coste 3. Y lo que os iba a decir es que Capitán América ya tiene precisamente una carta así, que si caes derrotado te levantas. Pero era coste 1 y creo que lo que hacía es que te obligaba a irte al alter ego, puede ser. Creo que sí. Y no sé si SPDR puede traer una carta así también. Creo. No, lo que hacía era que simplemente te curabas de 6 y te dabas la vuelta. Era diferente, era diferente. Pero muy divertida esta carta. Me da pena que sea tan cara. Me da pena. Pero sucede un poco, creo que lo que vamos a poder hacer con esta carta un poco es lo mismo que hacíamos con el billete al multiverso de Gwen, que al principio fue como, ¡guau, qué roto, qué buena es y tal y cual! Sí, es muy buena, pero tienes que tener cuidado cuando la bajas, porque si te la bajas demasiado pronto, no estás pudiendo aprovechar, creo que era el recurso doble universal que tenía. Y esto, como es un coste 3, a lo mejor no es algo que te interese bajarte de primeras, ¿vale? Porque no va a hacer nada de primeras y te la vas a quitar del mazo además. Entonces, quizás es bueno tenerla para últimas rondas, ¿no? Hacia el final. Vale, y ahora están aquí los aliados, que esto lo podemos leer aquí. Banshee, Cassidy. Tiene cierto aire con el Cassidy de Overwatch. Coste 4, aliado, intervención 2, ataque 2. Dice respuesta, después de que Banshee intervenga, confundo en esbirro. Iros tapando los oídos, chicos, esto va a doler un poco. ¿Este Banshee es el de la peli de Doctor Strange? ¿Que gritaba? Creo que no, ¿no? O sea, no sé. No lo sé porque hay muchos personajes de Marvel que no controlo. Chica maravillosa, no es chica maravilla. Chica maravillosa. Puede ser Rachel Summers. Intervención 2, ataque 1, interrupción.
Cuando la chica maravillosa ataque a un esbirro, quita X de amenaza del plan principal, siendo X el valor impreso de la planificación de ese esbirro. O sea lo que trames, se acabó. A mí, personalmente, me suele gustar mucho, sobre todo en el aspecto de justicia, que es el que más lo trae, ese tipo de personajes que los utilizas para una cosa, pero también te hacen la otra. Tenemos al hijo de Bruja Escarlata, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que creo que si intervenía hacía daño. Tenemos a Daredevil, que si interviene hace daño. Y ahora tenemos a Chica Maravillosa, que si ataca, interviene, quita amenaza, ¿no? Me parece una opción genial para empezar a generar un mazo de justicia que pueda no quedarse corto de daño, porque es posiblemente el principal debe que tiene justicia, que controla muy bien la amenaza, pero a veces le falta daño. Entonces, si empiezas a generar ese ir rascando puntos, voy rascando puntos de daño, voy rascando puntos de daño a medida que voy interviniendo, se empieza a generar ahí un mazo tan parecido a los mazos azules de Magic que... genial, gente. Además de sus propias y potentes cartas, Fénix viene con un mazo de justicia pregenerado que gira en torno a la temática del control. Utiliza Banshee para confundir a los esbirros y a Chica Maravillosa para obligar a un esbirro a ayudarte a intervenir. ¿Quién se considera ahí que interviene? Cuando quita X de amenaza, no, se quita amenaza. Pero no se considera que el esbirro interviene, ¿no? Siendo X igual al valor impreso. Eso es importante para algunas palabras clave. Vale. Y luego asegúrate de que han entrenado. Sí, está bien escrito. Entrenado para la misión, para potenciarlos y mantenerlos durante más tiempo. Manipula al villano para que haga planes con castigo inmediato. Y luego con manipulación psíquica. Engáñalo para que... Ahora las vamos a ver estas cartas, ¿eh? Engáñalo para que elimine amenaza en lugar de colocarla. Esta carta me encantó. Mientras tanto trabaja junto a tus aliados Patrulla X para que sean pacificadores mutantes. Y asegúrate de que la amenaza se mantiene baja. Si tienes pocos aliados, utiliza cerebro. Qué cartonacos se vienen, gente. Para llamar a uno y añadirlo a tu mano. El poder que todo lo consume. Se vienen cositas. Vale, vamos a seguir. Y aquí tenemos el entrenamiento. Están saliendo todas las misiones, todos los entrenamientos de los diferentes aspectos. Aquí se viene el de justicia. Vincúlalo a un aliado X-Men. Máximo de una mejora de entrenamiento por aliado. Y le da más 1 intervención, más 2 puntos de vida. Lo cual me parece una mejora muy buena. Es posible que estén preparando mesa... Luego os hago más detenidamente esta reflexión, pero por cómo estoy viendo lo que está saliendo, parece que están diseñando un poco o cambiando un poco la jugabilidad para que puedas mantener más en mesa los aliados y a lo mejor, igual solo es una sensación mía, pero me da la sensación de que están orientando un poco los aliados a que sean ese tipo de personaje que te ayuda en mesa contra tus propios esbirros que tienes enfrentados, o los de compañeros, pero bueno, que un poco los aliados sean los que se pegan con los esbirros y tú como héroe o como heroína te puedes ir pegando más con el villano, ¿no? Me da un poco esa sensación. Antes era como que daba un poco igual y ahora da esa sensación que como que los aliados los están poniendo en escalón de aliado y escalón de aliado es más orientado a esbirros. Me da esa sensación. Entonces, ¿qué sucede? Que si no hay esbirros en mesa, no los usas porque no te va a compensar. Y si no los usas, permanecen más en mesa. Y a partir de tener más veces o más tiempo aliados en mesa, quizás puedas empezar a emplear ese tipo de cartas que se beneficiaban más de cuantos más aliados en mesa mejor, que hasta cierto punto me parecía que estaban un poco desaprovechadas hasta ahora. Entonces, no sé si se ha entendido muy bien lo que quiero decir, pero creo que están puliendo cositas. No están solo sacando packs ahora, ¿eh? Por eso me está gustando mucho lo que veo, porque están sacando cosas y puliendo cositas de lo anterior. Para que Aquí lo tenemos, gente. ¡Qué bonito eres, Gambito! ¡Qué bonito eres! O sea, esta ilustración es la mejor de todas. Lo siento, de todo Marvel Champions. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué colores! ¡Qué colores! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito eres ahí con Lobezno! Me encantan los más y menos que se traen Lobezno y Gambito. Esta es una carta que ya teníamos, ¿vale? Que tenía una ilustración bastante pocha, la verdad, no me gustaba nada. Era una ilustración de unos coches chocándose o algo así, no sé. Y el villano planifica, hazle 4 de daño al villano. Como Jean Grey tiene cartas que van a hacer
que el villano cuando vaya a planificar se confunda y en vez de eso quite amenaza, meterle esta carta es tener muy mala leche. Esta carta pues es muy buena. Aquí está, creo que es esta, ¿no? Manipulación psíquica, mira, ya te la pone enseguida. Puedes utilizar esta carta solo si tienes el rasgo psiónico. Los psiónicos son los nuevos místicos. O sea, hashtag, quiero ver hashtag en Twitter, los psiónicos son los nuevos místicos. Interrupción. Intervención. Cuando el villano planifique, esta activación quita amenaza en vez de ponerla. Esto es brutal. Esto es brutal. Y esto, a lo mejor, mezclándolo a Jean Grey, un equipo de chicas, gente, con Bruja Escarlata que te manipula los aumentos, o a lo mejor metiéndote simplemente a Heimdall para colocarte las cartas del mazo de encuentros. Está empezando a coger esto un tonito a que ya empezamos a tener un pool de cartas tan rico para poder pensar estrategias tan diferentes. Esto no ha hecho nada más que empezar, gente. Marvel Champions no ha hecho nada más que empezar. Me encanta. Aquí tenemos esto de los mutantes pacificadores o algo así. No entiendo muy bien esta ilustración. La verdad es tan un poco rarunas todo lo que han elegido escoger. Juega esto solo si tu identidad es X-Men. Y acción de héroe. Agota a tu héroe y cualquier número de X-Men aliados. ¿Veis esto que os digo? Que están intentando fortalecer que tengas bastantes aliados en mesa. Remueve X de amenaza de los diferentes escenarios en juego, donde X es el total de intervención de todos los personajes. Por 1. Bastante bien. Bastante bien. Esta carta le va muy bien a lo mejor al arquetipo de un modo u otro, ¿no? Te buscas plan secundario y luego quitas toda la amenaza de golpe. Bien, me gusta. Cerebro me parece un cartonaco inmenso. Localización, X-Men, juega esto solo si tienes el rasgo mutante. Ojo a lo que se viene. Acción de alter ego. Agota cerebro. Busca entre las 5 primeras cartas de tu mazo un aliado X-Men. Busca entre todo el mazo si tienes el rasgo psiónico. Hashtag los psiónicos son los nuevos místicos. Y añade ese aliado a tu mano. Entonces, tener un apoyo de 1 es que te viene cerebro en la mano inicial o haces mulligan agresivo para buscarte a cerebro y vas a empezar con el aliado que te dé la gana con Jean Grey, porque es psiónica de alter ego. Además, bueno, es una acción de alter ego, ¿no? Pero quiero decir que no solo es psiónica como héroe, también es psiónica como alter ego. De hecho, no sé si es... Sí que lo es como héroe. Perdón, que pasa ahora un montón de cartas. Pero os dais cuenta, ¿no? Os dais cuenta que está pareciendo que los psiónicos son los nuevos místicos, tienen cosas muy potentes, que tú, ya buscar por ejemplo 5 cartas, vale, es muy potente, es mucho más potente que en otros juegos, porque solo tenemos mazos de 40, por eso es tan importante jugar solo a 40 cartas, porque que mires en las 5 primeras cartas de tu mazo es bastante profundidad, es mucha profundidad de hecho, pero que puedas mirarte en todo el mazo para buscarte ese aliado en concreto que quieres, me parece muy fuerte, ¿eh? Me parece muy fuerte. Sí que es verdad que a medida que va avanzando el mazo pierde más efectividad porque quedan menos aliados en el mazo, pero oye, me parece tochísima. Y sobre todo lo que me está pareciendo es que está proponiendo cosas muy divertidas, muy, muy divertidas. Y aquí tenemos el hambre... Esto creo que estaba aquí, ¿no? ¿O no? No, aquí solo está la archienemiga. Vale. Esto es el hambre que arde o algo por el estilo. De esta carta Jean Grey, bueno, aquí tenemos la obligación de la heroína. Cuando sea revelada, si tienes el rasgo desatado, busca en el mazo encuentros, en la pila de descartes, en la parte del juego apartado, a la Fénix Oscura y la revelas. Luego remueve esta carta del juego. Me gusta que traigan obligaciones que cambien un poco la cosilla porque había algunas un poco vagas. Si tienes el rasgo contenida, remueve un contador de poder de la Fuerza Fénix y esta carta gana oleada. Descarta esta carta. Me parece muy, muy apropiada. ¿Qué sucede? Que como te pille esta carta, es casi una sombra del pasado 2, ¿vale? Para Jean Grey. Y aquí la tenemos. Fénix Oscura, Esbirro, Vida 12. ¿Vale? Entidad cósmica. Hay que recordar que Fénix Oscura es posiblemente
incluso más poderosa que Thanos con el guantelete o algo así, no sé, es como algo muy infinito, creo recordar. Creo que es, bueno, es una entidad cósmica, ¿no? Entonces hay como muy pocos personajes que lleguen a ese nivel de poder y creo que está bastante bien representado. 12 de vida, 2 de planificación y 2 de ataque. Tesón, dureza, infame. O sea, no tiene 12 de vida, tiene 12 de vida más un ataque, ¿vale? O 12 de vida con penetrante, ¿vale? Y infame, ¿vale? Cuando Fénix Oscura ejecute el plan, aquí lo tenemos con el asterisco, coloca esa amenaza sobre consumir el mundo, si es posible. Cuando se muestre esta carta, busca consumir el mundo en el mazo de encuentros, en la pelea de descartes y en la zona apartada y muéstralo. Consumir el mundo es una carta que me ha encantado. Consumir el mundo. Permanente. El primer plan secundario de un archienemigo que no se puede quitar. Además, fijaos en los aumentos, ¿eh? Aumento 3, aumento 3. Ojo. Mientras no haya amenaza aquí, este plan secundario pierde todos los... O sea, pierde el icono este de aumentos, ¿no? Lo cual está muy bien, porque es como no puedes quitar este plan secundario. Si hay cosas del villano que se activen por número de planes secundarios en juego, te lo vas a comer con patatas, pero al menos si no tienes amenaza en este plan, esto se queda en blanco, ¿no? Entre comillas. Me parece bien. Respuesta obligada. Después de que se haya puesto amenaza aquí, recordad que Fénix Negro te mete amenaza aquí. Si hay al menos 12 de amenaza, el jugador, bueno, los jugadores pierden la partida. Y empieza en 6, ¿eh? Empieza ya en la mitad. Una sombra del pasado, con mi muñeca milagrosa de sacar sombras del pasado. Además en control, que en control siempre vas a ir más lento, vas a ir a tu ritmo, vas a querer plantar bien la mesa y tal y cual. Es que se vienen unas partidas tan épicas con Fénix y Fénix Oscura y consumir el mundo y todo esto. Se vienen partidas muy guapas, gente. ¿Recordáis lo que os dije de nuevo en el vídeo de la semana pasada del poder de los héroes y demás? Que cuantos más poderosos eran, más épicas podían ser las partidas. Aquí tenemos exactamente ese tipo de héroe del que estamos hablando. Muy poderosa, que le pueden venir cosas muy gordas, que te pueden hacer cosas muy épicas de me quita toda la vida, pero resurjo como Fénix Oscura, bueno, Fénix desatada. Se viene una heroína que posiblemente esté en mi top. Se viene una heroína que está diseñada para gustarme, gente. Y creo que aún faltan cartas, porque esta es la versión inglesa, esta es la versión española que toque... Hay que darles un toque. O sea, deberían poder empezar a poner aquí ya los enlaces, gente. Esto no sé por qué lo hacen realmente. No sé qué tipo de ventaja puede tener. A lo mejor no está la traducción, pero por lo menos ponme la imagen en inglés, ¿no? No sé. Ahí podría darle un toque quien tenga mano, pues yo no lo tengo. A que por favor que pongan aquí los enlaces. Y esto creo que ya lo hemos leído. No, esto no lo hemos leído. Voy a leeros esto y luego pasamos a más cartas, que aún hay más spoilers. Mantener el control con sus potentes poderes psíquicos y su vínculo con la fuerza Fénix, no se puede negar que Fénix es un héroe fuerte y una fantástica incorporación a cualquier equipo. No dudes en enfrentarte a Magneto y a la Hermandad de los Mutantes cuando el pack de héroe Fénix llegue a las tiendas. Qué ganas, gente. Qué ganas de Génesis mutante con estos héroes. La verdad, y aún faltan spoilers, pero no tengo ni idea de con quién voy a empezar la campaña. Creo que por justicia debería empezar con los que vienen en la caja y hacer lo mismo que hice con Miles y con Gwen Stacy. De decir, oye, pues os voy a traer cada escenario una semana y un héroe uno, un héroe otro, ¿no? Escenario 1, primero Coloso, después Kitty, o primero Kitty, después Coloso, y los voy turnando, ¿no? Como hice tal cual con Génesis, con Motivos Siniestros. Pero que me vengan a la vez Cíclope y Fénix, digo, pues que Cíclope es el Capi, Cíclope es el maldito Capi. Entonces, de algún modo, debería ser Cíclope. No, porque es un poco el líder y le cuadra más que si ya que te haces la campaña con Cíclope, que la otra persona, el otro personaje, obviamente sea una chica para hacer esa paridad a la que también juega Fantasy Flight Games y además pues sea Jean Grey, ¿no? Que es pues la segunda al mando, ¿no? Creo que queda mejor, pero también me da rabia por Coloso y Kitty Pryde.
Me da rabia. Y obviamente no puedo poner 4 días seguidos 4 personajes diferentes porque me vuelvo loco. Podría intentarlo, pero entonces dejo de tener vida. No lo sé, gente. No lo sé. Hasta pensé, fijaos lo que os digo, hasta pensé en hacer una votación. Pero le tengo un poco de miedo a las votaciones de a ver que me votan estos, que igual me votan cualquier cosa rara. No sé. Luego también se me ocurrió decir, oye, pues puedo elegir yo uno y el otro que salga por votación. Pues una opción. Pues una opción. Entonces, vamos aquí a Hall of Heroes, aquí a nuestros amigos, porque aquí tenemos aún más cartas, ¿no? Vamos con los últimos spoilers. Yo creo que esto lo hemos visto todo. Telequinesis, el escudo, Gambito. Y... ah, no, pues están todas. Ah, pues no sé por qué pensé que había más spoilers, gente. Me tenéis que disculpar, ¿eh? Os juro que pensé que había aún más cartas de justicia. No, pues las hemos visto todas por aquí. Sí, las hemos visto todas. Pues nada, un poco el vídeo hasta aquí. Es un simple vídeo de spoilers, como siempre que sale en algún jueves los vídeos. Así que hoy vais a tener vídeo doble. Hoy he liberado el vídeo de Magic contra Marvel Champions. Tengo que dar las gracias por los comentarios. Hay algunos comentarios que me han dejado alucinado. Os recomiendo que os los veáis porque estáis aportando mucha información a mayores del vídeo. Y yo para eso hago los vídeos, realmente, para que sean un ancla en torno al que gire la comunidad y pueda la gente pues aportar más cosas, ¿no? Y que de repente os desmarquéis con semejantes comentarios que aportan muchísimo al debate y muchísimo al contenido. Me parece muy guay, os tengo que dar las gracias, de verdad. Y nada, pues aquí está la heroína, ya sabemos los 4, sabemos que Coloso nos viene con protección y una estrategia de dureza, sabemos que nos viene Kitty Pryde con agresividad, aunque creo que no me pega mucho la agresividad en esa heroína, pero habrá que probarla. Con una estrategia un poco civilina, ¿no? De saltarse por encima los diferentes temas de crisis y de patrulla, de guardia y todo esto. Nos viene Cíclope siendo el mejor héroe de multijugador del juego. Y nos viene Jean Grey, que los iónicos son los nuevos místicos. Entonces, pues muy contento, la verdad, muy contento. Creo que voy a hacer una encuesta en Twitter para que me digáis cuál es vuestro favorito o cuál veis más fuerte. Creo que cuál es vuestro favorito es más interesante, ¿no? De todo lo que ha salido. Creo que como heroína, si yo os tuviera que decir algo como héroe, creo que la que más me gusta es Jean Grey. Pues en cuanto a las mecánicas, creo que definitivamente sí. Aunque en multijugador, Cíclope tiene que ser muy divertido. Pero Cíclope en multijugador no sé si es divertido o si es más bien satisfactorio, creo que es la palabra, ¿no? Porque con Cíclope, cuando vayas en multijugador colocando cosas y diciendo, chavales, vamos por aquí, o compas, vamos por este lado, por este otro lado, vamos a hacer esto otro, sí que va a ser muy satisfactorio, pero realmente igual la diversión se la están llevando tus compas, que van a empezar a reventar como locos. Entonces, no lo sé. No sé si es más satisfactorio que divertido como tal. Y porque parece muy sencillo de jugar, creo, en multijugador Cíclope. O sea, tienes bastante claras las prioridades. Luego Coloso hay que verlo. Tengo muchas ganas de ver cómo funciona Coloso con los estados duros. Y Kitty Pryde es la que menos me llamó la atención. De hecho, tengo un poco olvidado cómo es todo el tema de Kitty, más allá de que evitaba la crisis, la patrulla, la guardia y todas estas cosas, ¿no? Sí que tenía el cambio de fase también, recuerdo. Sí, tenía el cambio de fase. Entonces, bueno, pues iremos viendo. Con muchas ganas, gente, con muchísimas ganas. Además, ha salido esta semana, el lunes, lo habéis visto, Rondador Nocturno se confirma como que va a ser un aliado. Entonces, si se confirma como aliado Rondador Nocturno, es posible que eso dé más papeletas a que no esté como héroe. Si no está Rondador Nocturno como héroe, hay muchas más papeletas para que salga Gambito como héroe. Y yo no podría estar más contento. Me parece increíble. Ya me emocioné muchísimo, ya solo viendo la ilustración de Gambito por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esta es Swift Retribution. Ya me emocioné muchísimo viendo esta imagen. O sea que no puedo esperar a que salga ya el héroe, ¿no? Hombre, con frase de Gambito además. Bueno, genial.
Bueno, pues nada, un poco el vídeo está aquí. Espero que os haya gustado. Dejaré los enlaces en la descripción de las 3 páginas para que también podáis verlo con tranquilidad. Y espero vuestros comentarios en cuanto a ilustración, a poder de la heroína, a cuál es el héroe que más os apetece jugar o cuál es el héroe o la heroína que queréis que traiga al canal antes, etcétera. Porque cuando salgan, obviamente voy a traer a todos, pero en un orden, no puedo traer todo junto. Y nada, un poco el vídeo está aquí y nos vemos en próximos vídeos. Chao.